Hola, soy Paulina Arango y en esta cápsula vamos a hablar sobre los planes de apoyo conductual positivo y en particular sobre las intervenciones orientadas a la extinción y al castigo. Partamos con los procedimientos de extinción. La extinción se refiere a un procedimiento en el que vamos a retirar o a eliminar el acceso a factores que han reforzado anteriormente el comportamiento. Entonces, cuando un comportamiento ha sido aprendido y se mantiene porque está siendo reforzado en el contexto, lo que hacemos es retirar o suprimir esos reforzadores de manera que como efecto se va a disminuir o va a lograr que se elimine, desaparezca ese comportamiento que antes había sido reforzado y aprendido. Los procedimientos de extinción los usamos a partir de lo que identificamos en el análisis funcional de la conducta que está manteniendo ese comportamiento. Entonces el análisis funcional nos dice este comportamiento inadecuado está siendo reforzado por, por esta consecuencia y entonces retiramos esa consecuencia. Esta es la estrategia más recomendada para disminuir la presentación de comportamientos inadecuados que ya se han aprendido. De hecho, se recomienda más que el castigo. Deberíamos siempre, antes de implementar planes de castigo, tratar de hacer una extinción porque va a ser mucho más efectiva. Y la extinción funciona porque se ha aprendido la relación entre el comportamiento y su consecuencia. Entonces, una vez la consecuencia deja de estar presente, esa relación que se aprendió, esa asociación se debilita y de esta manera entonces el comportamiento empieza a aparecer cada vez con menos frecuencia. Es muy importante que consideremos que siempre que implementemos cualquier programa para eliminar o para disminuir la presentación de algún comportamiento, ya sea por extinción o por castigo, este debe acompañarse siempre de la enseñanza y el refuerzo de comportamientos o de habilidades alternativas. Cuando en el análisis funcional de la conducta hemos entonces logrado identificar claramente cuál es la consecuencia que está reforzando un comportamiento inadecuado y nosotros además podemos controlar el acceso de la persona o del niño a ese reforzador, vamos a poder utilizar procedimientos de extinción. Y la extinción es especialmente útil cuando vemos que la función del comportamiento es recibir atención. Entonces, un procedimiento de extinción que se utiliza con mucha frecuencia es ignorar los comportamientos inadecuados. Y aquí hay dos cosas que quisiera relevar. Lo primero es que debemos considerar que lo que vamos a ignorar o a lo que no le vamos a prestar atención es al comportamiento y no a la persona. Y esto es súper importante a tener clara nosotros la diferencia porque de hecho se espera que estemos prestando mucha atención a comportamientos adecuados para reforzar esos comportamientos adecuados o esos comportamientos alternativos, mientras ignoramos el comportamiento inadecuado. Y en este ignorar el comportamiento inadecuado, tenemos que considerar también que esto podemos hacerlo únicamente cuando sabemos que la persona es capaz de realizar por sí sola esa actividad o esa tarea que le estamos pidiendo. Entonces, por ejemplo, si un niño grita cuando le pedimos que realice la tarea de matemáticas, yo puedo ignorar ese gritar, ¿cierto? Y estar muy atenta y tratar de guiarlo para que realice la tarea de matemáticas y no decirle nada porque está gritando.
pero solamente si yo estoy segura de que el niño puede hacer la tarea de matemáticas. Si no, tendré que implementar otra estrategia y dar prioridad entonces a la enseñanza de habilidades antes de empezar a extinguir el comportamiento inadecuado. Es decir, el comportamiento inadecuado se va a reducir, pero solamente cuando el niño efectivamente puede hacer lo que nosotros le estamos pidiendo que haga. Y además es importante considerar que igual no siempre podemos ignorar los comportamientos inadecuados. Si este es un comportamiento que puede llevar potencialmente a que la persona se haga daño a sí misma o les haga daño a otros, este es un comportamiento que no podemos ignorar y que tendremos que usar otras estrategias como anticiparnos, tratar de utilizar estrategias de prevención secundaria para evitar que se genere una crisis, y si se genera una crisis pues habrá que implementar procedimientos de manejo de la crisis. Es importante que tengamos muy claro en qué condiciones y en qué situaciones sí podemos y no podemos utilizar la extinción. Sin embargo, esta es una de las herramientas más útiles luego de los procedimientos enfocados en la anticipación, en los antecedentes y en el desarrollo y el reforzamiento de comportamientos alternativos, y vamos a preferirlo siempre antes que el castigo. Y hay una cosa importante que debemos siempre considerar, y es que cuando utilizamos estrategias de extinción y de castigo, es normal que los comportamientos inadecuados tiendan a aumentar en intensidad antes de empezar a disminuir. Y esto sucede porque pues la persona ha aprendido que el comportamiento le es útil para lograr una función, para lograr un objetivo, y entonces para, digamos, desaprender esa efectividad que tiene ese comportamiento, pues tiene que pasar un tiempo, y lo natural es que la persona intente o el niño intente ganar esa función a través del comportamiento, y entonces lo va a intentar con más fuerza hasta que aprende que en realidad ese comportamiento no va a lograr la función que quiere. Y esperamos que ojalá al mismo tiempo entonces entienda que los comportamientos alternativos sí le van a ayudar, y que entonces se haga como ese reemplazo. ¿Y por qué es tan importante saber esto? Porque tenemos que estar preparados cuando implementamos programas enfocados, orientados a la extinción o al castigo, que es muy frecuente que el comportamiento entonces se incremente un poco, y que tenemos que mantenernos constantes y consistentes de manera que seamos capaces de esperar a lo que tenga que pasar para que el comportamiento empiece a disminuir, lo que va a pasar bastante rápido en el tiempo, es decir, en 1 o 2 semanas, en comportamientos que son muy frecuentes, ya va a haber un cambio, pero ya van a ser 1 o 2 semanas en que tenemos que mantenernos firmes y consistentes en la implementación de las estrategias. Entre otras cosas porque si no nos mantenemos firmes y el niño recibe nuevamente el reforzador por ese comportamiento inadecuado, lo único que vamos a haber logrado es incrementar la intensidad del mismo comportamiento. Un ejemplo que yo creo que es muy claro es si un niño está acostumbrado a que cuando llora o hace una pataleta se le entrega lo que quiere, se le da, un ejemplo súper básico, un dulce. Cuando la mamá le dice en alguna situación no te voy a dar el dulce, ¿qué va a hacer el niño? Va a llorar más fuerte, va a gritar más, intentando conseguirlo. ¿Qué pasa? Si la mamá ahí cede y le entrega el dulce, lo que va a haber aprendido el niño es que necesita llorar más fuerte y gritar más. En cambio, si la mamá se mantiene firme, llega un momento en que el niño pues ya no puede llorar más, ya no puede gritar más fuerte, y va a entender que
que ese comportamiento no le sirve para esa función. Si a eso además le sumamos que una vez el niño se calma, si lo pide tranquilo, le damos el dulce, le estamos enseñando que pedir las cosas de manera respetuosa y tranquila sí le sirve, pedir las cosas llorando y gritando no le sirve. Obviamente esto se va a poder hacer si en el contexto se puede, ¿cierto? Pero es muy importante entonces tener siempre esta consideración de que debemos esperar que al utilizar estrategias de extinción y castigo, el comportamiento va a empezar primero a empeorar antes de disminuir. Y esta es otra razón por la que es tan importante que trabajemos primero la anticipación y que solamente utilicemos procedimientos de extinción y castigo cuando ya todas las otras estrategias y herramientas no han funcionado. Esta es solo una estrategia complementaria en un último caso. Pasemos ahora a hablar sobre los procedimientos enfocados en el castigo. Y partamos con algunas consideraciones importantes sobre el uso del castigo. La consideración primera y más importante es que la finalidad del castigo debemos tener siempre presente y no se nos puede olvidar que es disminuir la presentación del comportamiento inadecuado. El castigo nosotros lo utilizamos porque queremos que ese comportamiento que no ha disminuido por otras vías, con otras estrategias, otros procedimientos, disminuya. Y disminuya porque ya hemos hecho una evaluación y sabemos que es un comportamiento inadecuado, es decir, que le hace daño al niño o les hace daño a los otros o no le sirve al niño para lograr objetivos y tenemos otras estrategias más adecuadas, otros comportamientos más adecuados a través de los cuales el niño puede lograr esa misma función. También es importante que recordemos que el castigo bien utilizado puede ser un procedimiento respetuoso, es decir, el castigo no es una forma de irrespetar ni es un maltrato. Hay formas de implementar el castigo que bien hechas son respetuosas y que finalmente nosotros tenemos que recordar que estamos trabajando por el bienestar del niño, ¿cierto? La reducción que queremos de los comportamientos inadecuados no es una cosa caprichosa porque a mí me estorban, sino que tienen que ver con que el niño está poniéndose en un riesgo, está poniendo en riesgo a otros o hay algún problema que se genera a partir de la presentación de ese comportamiento inadecuado. Y esto es importante recordarlo porque hay muchos mitos y como tabúes frente al uso de castigo, pero vamos a ver que el castigo puede utilizarse de manera respetuosa. Eso sí, es preferible siempre utilizar el castigo negativo por sobre el castigo positivo. Vamos a ver que hay formas de castigo positivo que son respetuosas. Y recordar que el castigo tiene como fin, como decíamos antes, disminuir la presentación del comportamiento inadecuado. El castigo no busca ni torturar al niño, ni humillarlo, ni hacerlo sufrir. Busca disminuir el comportamiento inadecuado. Algunos ejemplos de castigo negativo es retirar un reforzador o algo que al niño le gusta, ¿cierto? Entonces no permitirle una salida, no permitirle algún privilegio y en esto es muy importante que consideremos que estas cosas que nosotros retiramos en el castigo no pueden ser cosas que tienen que ver con necesidades básicas, es decir, yo no le puedo quitar la comida al niño, yo puedo quitarle un dulce, pero el desayuno, el almuerzo y la comida, pues el niño va a poder comérselo. No voy a retirar sueño, no voy a retirar cosas que tengan que ver con las necesidades básicas. Voy a retirar privilegios, es decir, como cosas extra, como premios que le he dado anteriormente al niño y que entonces pues no se lo va a ganar como consecuencia del comportamiento inadecuado. Y como ejemplos de castigo positivo que usamos de manera bastante frecuente y que son respetuosos con el niño, pueden ser, por ejemplo,
un reto suave, ¿cierto? No la cantaleta, sino un reto suave, diciéndole que el comportamiento que está haciendo no es aceptable, lo que además le sirve como un recordatorio para utilizar, por ejemplo, habilidades de manejo de autorregulación que ya hayamos trabajado, o, por ejemplo, realizar alguna acción reparadora cuando cometió una falta o le hizo daño a alguien o a algo. Entonces, acciones reparatorias son, por ejemplo, pedir disculpas, eh, si le dañó un trabajo a un compañero, entonces ayudarle a hacerlo nuevamente. Si dañó un vidrio, por ejemplo, en la residencia, entonces que haga algún trabajo especial dentro de la residencia, algo que sea respetuoso, ¿cierto? Para pagar ese vidrio, pues porque además no tiene dinero para pagarlo, entonces lo va a pagar ayudando a la persona que hace la comida, sirviendo las cosas, ¿cierto? Ese tipo de acciones en donde le estamos pidiendo que haga algo para reparar esa falta que hizo. Y esto tiene una ventaja además y es que le está enseñando al niño cosas que son útiles para la vida en comunidad. Y es muy importante que recordemos que lo que vamos a usar como castigo vamos a elegirlo de acuerdo con lo que encontramos en el análisis funcional de la conducta. Vamos a hablar ahora sobre 6 factores que nos ayudan a la eficacia del uso del castigo dentro de los procedimientos. Hay algunas de estas cosas que son recorderis de temas que ya hemos hablado antes, pero que es importante que no se nos olvide. Lo primero es que debemos elegir claramente los comportamientos que vamos a castigar y para esto debemos, a partir de lo que hicimos ya en el análisis funcional de la conducta, definir muy bien cuáles son esos comportamientos que vamos a castigar, ¿ya? Definirlo de manera más que todas las personas que utilicemos los procedimientos de castigo con este chico estemos de acuerdo y lo usemos exactamente en las mismas situaciones. Lo que también es muy importante para el niño porque va a entender claramente cuál es el comportamiento que nosotros no queremos que haga. Y en esto no debe haber espacio para ambigüedades. Y en ese sentido, entonces, es muy importante también que le digamos al niño cuando vamos a aplicar un castigo por qué lo estamos castigando, ¿cierto? ¿Cuál es la falta que cometió? ¿Cuál es el comportamiento que nosotros esperábamos que hiciera en esa situación? Y entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Y aquí tenemos que tener presente, esto es muy importante, que debemos castigar los comportamientos, no a las personas ni las emociones. Las emociones son parte natural de la vida humana y lo importante no es no sentir la emoción. Nosotros no queremos que el niño reprima sus emociones, sino que queremos que frente a la emoción tenga un comportamiento adecuado y que esté enfocado a afrontar la situación y a resolverla, no a empeorarla. Y esto es importante que se lo digamos al niño. Tampoco lo estamos castigando porque es bueno o malo, le estamos castigando el comportamiento que realizó. Y recuerden, y con esto volvemos a lo que decíamos antes de el fin del castigo es disminuir el comportamiento. Entonces yo tengo que decirle al niño claramente cuál es el comportamiento que espero que disminuya. El segundo factor es que debemos tratar de optimizar las condiciones para conseguir la respuesta alternativa deseable. No podemos esperar que un comportamiento disminuya si no hay un comportamiento alternativo o una habilidad alternativa que le ayude a ese niño a resolver el problema o a obtener la función que tiene ese comportamiento inadecuado. Entonces, al tiempo que castigamos los comportamientos inadecuados, debemos reforzar los adecuados. Esto además va a facilitar o hacer que el cambio en el comportamiento sea mucho más rápido porque el niño con la experiencia está entendiendo que el comportamiento inadecuado no le sirve para cumplir la función, mientras que el adecuado sí. El tercer factor es minimizar la causa de la respuesta que se quiere castigar.
Ya hemos dicho que el castigo es la última estrategia una vez nosotros ya hemos trabajado los antecedentes y hemos eliminado las consecuencias que están manteniendo ese comportamiento inadecuado. Esto va a ser, primero, que el comportamiento inadecuado se presente con mucha menos frecuencia y con menos intensidad, y entonces va a ayudarnos a tener que utilizar el castigo solamente en situaciones muy particulares, muy puntuales, porque además queremos que el castigo sea lo más respetuoso posible, ¿cierto? Y muchas veces nos pasa que empezamos a castigar tanto que ya nos quedamos sin herramientas para castigar, y eso no queremos que suceda nunca. Entonces, recordemos que los pasos son trabajar los antecedentes, trabajar los comportamientos alternativos, reforzar los comportamientos alternativos, trabajar la extinción, retirando los reforzadores del comportamiento inadecuado, y por último, entonces, el castigo como última opción. El cuarto factor que nos ayuda a maximizar la eficacia del castigo es añadir antecedentes para el castigo, y esto incluye las normas. Entonces, cuando nosotros tenemos reglas claras con consecuencias claras, esto va a disminuir la necesidad de castigar, porque el niño puede anticiparse. Esta es una forma de anticipar, ¿cierto? De trabajar en los antecedentes, y entonces es menos probable que el comportamiento inadecuado se presente. Y además, una vez el comportamiento inadecuado empieza a presentarse, nosotros podemos utilizar estrategias de intervención de prevención secundaria en las que vamos a recordarle al niño, por ejemplo, la norma, y eso muchas veces va a ser suficiente para que el comportamiento cambie, o podemos recordarle el comportamiento alternativo que hemos trabajado, y eso también va a ayudar. Entonces, las reglas claras hacen que estemos todos claros en lo que se espera y no se espera, que podamos utilizar entonces estrategias en los antecedentes o estrategias de prevención secundaria para recordar las normas o recordarle al niño el uso del comportamiento alternativo que hemos trabajado. Y para esto entonces usamos los avisos, que sirven como estímulos discriminativos. Y también, además, cuando nosotros tenemos clara no solo la norma, sino también la consecuencia por el incumplimiento, esto va a ayudarnos a ser mucho más consistentes en el uso o en la implementación del castigo, que es algo que vamos a hablar enseguida, y evitamos responder de manera impulsiva de nuestra parte, poniendo castigos a veces exagerados o que no corresponden por la situación emocional en la que yo estoy, más allá de la falta que se cometió. El quinto factor es la elección del castigo, y aquí ya llegamos entonces al momento en que vamos a tomar la decisión acerca de cómo vamos a castigar, y aquí tenemos que considerar varias cosas. Por un lado, hay que cuidar que el castigo sí sea un castigo efectivamente para el niño, ¿cierto? Que no lo estemos reforzando sin darnos cuenta, y por eso es tan importante que la elección del castigo se haga a partir de lo que vimos en el análisis funcional de la conducta. Y vamos a tratar de evaluar cuál es la intensidad mínima necesaria para que el castigo sea efectivo. Nosotros no queremos poner castigos que duran 2 semanas, por ejemplo. Si con quitarle el celular media hora es suficiente, pues para qué él se lo voy a quitar 2 semanas, ¿cierto? Esa intensidad mínima necesaria para que el castigo sea efectivo tiene 2 ventajas. Por un lado, nos cuida de no exagerar, ¿cierto? Y de no llegar a ser irrespetuosos o incluso a veces maltratadores con el niño, dependiendo del castigo que estamos entregando. Y por el otro, nos ayuda a no quedarnos sin herramientas para castigar, ¿cierto? Si yo le quité el celular por 2 semanas, pues ya qué más le voy a quitar. Y entonces por 2 semanas yo me quedo sin con qué castigar, y finalmente al final ya el niño encontró otra actividad o hizo alguna otra cosa para reemplazar el celular porque tuvo mucho tiempo. Entonces también
Este es un punto que nos va a ayudar a que el castigo sea efectivo. Y también vamos al elegir el castigo, a preferir consecuencias que sean naturales o lógicas. Es decir, que no sean una cosa extra cuando no es necesario, sino que hablábamos antes, cosas como hacer algo para pagar o para reparar algo que dañó, pedir disculpas o ayudarle al amigo a hacer la actividad que le interrumpió, le dañó. Eh, una consecuencia, por ejemplo, natural es si yo no hice mis responsabilidades en el tiempo que estaba destinado, entonces tengo menos tiempo para hacer actividades de ocio o actividades o privilegios, ¿cierto? Aquí hay que cuidar en que siempre tiene que haber un tiempo de ocio. Lo que pasa es que en lugar de 2 horas, pues será 1 hora y media o 1 hora y 45 minutos. Y esa consecuencia puede ser suficientemente importante para un niño como para motivarlo a hacer las actividades más rápido. Entonces, tenemos que además preferir consecuencias que sean lo más parecido a una consecuencia natural o que sean lógicas, lo que además le está ayudando al niño a entender también lo que va a suceder en el contexto natural por fuera de este contexto protegido en el que estamos. Y finalmente hay algunas consideraciones que tenemos que tener cuando estamos ya administrando el castigo. Al igual que el refuerzo y que cualquier consecuencia, el castigo debe entregarse inmediatamente después del comportamiento inadecuado. Recuerden que nosotros queremos que se aprenda una asociación entre el comportamiento y la consecuencia, y para eso necesitamos que sea muy cercana en el tiempo la presentación de los dos. Y además, idealmente que sea consistente, es decir, que cada vez que se presenta el comportamiento inadecuado, sin importar el contexto o las personas que estén con el niño, se utilice o se implemente el mismo castigo más o menos de la misma manera. Va a hacer que sea más efectivo. Para esto es muy importante entonces que estemos de acuerdo entre las personas, entre los cuidadores, entre las personas que pasan cotidianamente con el niño, de manera que se implementen más o menos las mismas estrategias. Y un punto fundamental con el que vamos a cerrar estos factores para la eficacia de los castigos es que el castigo se debe administrar solamente cuando yo estoy tranquilo. Y esto tiene como dos razones. Por un lado, me aseguro de que no voy a exagerar ni voy a sobrereaccionar. Y por el otro, le vamos a estar modelando al niño, le vamos a estar mostrando una respuesta tranquila y de autocontrol. Entonces, si yo siento como cuidador o como adulto que me estoy exaltando, que me estoy enojando y que voy a perder el control, lo mejor es que yo me aleje de la situación, y si hay otro adulto que pueda asumir el control, que lo asuma y que ponga el castigo a esta otra persona. Y si no, yo puedo decirle al niño con calma: me estoy enojando, voy a tranquilizarme, y cuando me tranquilice vuelve y vamos a ver el castigo. Sabes que te mereces un castigo, pero en este momento no me siento bien. En un momento hablamos. Miren que además cuando yo hago esto con este tono de voz de manera calmada, relativamente calmada, le estoy mostrando al niño, por un lado, que está bien sentir emociones negativas, está bien que yo me enoje y que esta es una situación en la que yo me puedo enojar, que yo sé que cuando me enojo puedo no tomar las mejores decisiones y entonces prefiero alejarme, relajarme y luego venir a manejar la situación. Con esto estamos modelando ese comportamiento que nosotros esperamos que el niño haga, lo que va a ser muy importante. Y, como decíamos, evitamos además poner castigos exagerados o realizar comportamientos que pueden ser contraproducentes, incluso en este mismo contexto del modelado.
Y para terminar, quiero dejar como dos ideas que creo que es importante que recordemos siempre. Lo primero es que el castigo es la última opción que vamos a considerar en los planes de apoyo conductual positivo y, y que la implementación de programas de castigo puede aprovecharse también como una instancia formadora. Esto no se nos puede olvidar. El objetivo del castigo es enseñarle al niño que un comportamiento no es adecuado, queremos que ese comportamiento disminuya y podemos utilizar la instancia del castigo como una instancia formadora en donde le modelamos el comportamiento adecuado, en donde le damos la oportunidad de utilizar otras estrategias y le estamos mostrando además lo que se espera y no se espera de su comportamiento. Así que vamos a aprovechar estas instancias como instancias formadoras. Con esto terminamos. Mi nombre es Paulina Arango, hago parte del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado MICARE, que está alojado en la Universidad Andrés Bello, la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Los invito a visitar la página web de MICARE, www.micare.cl, y a seguirnos en redes sociales.